Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Hoy tengo nuevamente el privilegio, la bendición de poderles compartir a los matrimonios un tema, el cual Dios ha puesto en mi corazón para poder platicar y compartirlo con cada uno de ustedes. Y espero y declaro que y es de bendición para cada una de sus vidas, sus matrimonios, sus familias, de cada uno de ustedes. Así es que te voy a pedir antes de que iniciemos que oremos en estos momentos y pongamos esta palabra y cada una de nuestras vidas en las manos de nuestro Padre. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos para orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias porque sabemos que tu amor es algo que no podemos comprender totalmente, Padre, pero que lo aceptamos, que lo tomamos, Señor, y que en ese amor, Padre, en esa misericordia, en esa justicia, en todo lo bueno, agradable y perfecto que eres tu Padre, Señor, te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo, que tú nos sigas perfeccionando a través de ti, Padre Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de tu señorío, mi Señor Jesucristo, y a través de tu paternidad, Padre, Dios Todopoderoso, que nos sigas guiando en este tiempo y en esta relación como matrimonios, Señor, que tú has formado para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que, Señor, en cada uno de nuestros matrimonios que tú has formado, Señor, siempre reflejemos tu gloria y tu majestad y cumplamos con el propósito, Padre, por el cual tú nos has unido. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido en estos momentos, Padre Espíritu Santo, que tú seas el que nos dirija y el que nos guíe. Para gloria y honra tuya, te lo pedimos y te damos gracias por todo, en el maravilloso y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, para iniciar este tiempo de la palabra, hoy quisiera compartirte cómo poder llegar a acuerdos en tu matrimonio. Muchas veces entendemos y comprendemos que ningún matrimonio es perfecto, al contrario, tenemos muchas debilidades, cosas en las cuales necesitamos ser perfeccionados, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que la palabra nos transforme, para que podamos ir cada día llegando y a la estatura del varón perfecto que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hoy quiero compartirte 5 puntos para que podamos resolver esos conflictos, esos desacuerdos que muchas veces crean esa separación en cada uno de nosotros, en nuestro matrimonio, y muchas veces desgraciadamente crean una separación hasta el punto de quererse llegar a divorciar. Y la palabra de Dios nos dice claramente que lo que Él unió no lo puede separar el hombre. Entonces es importante que pongamos todo conflicto que tengamos, toda situación que tengamos, la pongamos en las manos del Señor y permitamos que Él sea el que nos guíe, nos dirija para poderlo resolver, porque para todo problema siempre hay una solución. Así es que, y quiero compartirte esto el día de hoy, estos 5 puntos que necesitamos poner en práctica en cada uno de nuestros matrimonios como hijos de Dios. Y el primer punto que quiero compartirte el día de hoy para poder resolver esos conflictos que tenemos y que muchas veces en los cuales no nos ponemos de acuerdo es reconocer que tenemos, que muchas veces no se ha resuelto ese problema por nuestro orgullo. Los conflictos regularmente empiezan por el orgullo de alguna de las dos personas, que esa persona que es orgullosa quiere imponer sus decisiones sin considerar la opinión de la otra persona. Así es que es muy importante que entendamos lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 10 y capítulo 28 versículo 25, en donde nos asegura que el orgullo tiene como fin el conflicto. Entonces, cuando yo me aferro a mi posición y no dejo o no platico con mi pareja, con mi cónyuge, y quiero imponer lo que yo creo, lo que yo pienso, muchas veces estamos manejando el orgullo. Tenemos que llevar siempre toda situación que tengamos, toda problemática, la tenemos que llevar a la luz de la palabra. Y de esa manera podamos entender que Dios es el mejor mediador y es la persona indicada para que nos pueda guiar para tomar la mejor decisión. Entonces, si tú eres una persona que eres orgullosa y que siempre quieres imponer tu voluntad, déjame decirte una cosa, el orgullo solamente lo único que va a causar es conflicto. Así es que necesitamos reconocer y ser humildes para poder escuchar también a la otra persona, y si no llegamos a un acuerdo, poder ir a la palabra de Dios para que pueda ser Dios el que nos guíe y el que resuelva esa situación. El segundo punto para poder reconocer y poder ayudarnos en estos conflictos que tenemos es que aceptemos que nuestro punto de vista no es el único. Tenemos que reconocer que tenemos una persona a la cual Dios puso al lado de nosotros para trabajar conjuntamente, y que también es válida su opinión y que también es válido lo que ella piensa, lo que ella cree, ¿sí? Entonces debo reconocer
que no nada más yo tengo un punto de vista, sino que también la otra persona tiene un punto de vista, y que tenemos que llevarlo, tenemos que platicarlo, tenemos que meditarlo, y tenemos que ponerlo en las manos del Señor para que podamos entender y reconocer cómo podemos resolver esa situación. Si quiero yo resolver un problema en mi matrimonio, debo de someterme a las Escrituras. Eso es lo principal, esa es la base. Entonces, si yo reconozco que no nada más es mi punto de vista, sino que hay un punto de vista que es sobre todo, y es el punto de vista de Dios, que el que ha puesto, que cada uno, que Él ha puesto en su palabra, que lo que es necesario que nosotros como personas, como hijos suyos, como matrimonio, como pareja, pongamos en práctica en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos reconocer que no nada más es nuestro punto de vista, sino también es el punto de vista de mi cónyuge, pero principalmente el punto de vista de Dios. Entonces, cuando yo lo entiendo esto y lo llevo a la práctica, podré resolver y salir de esa problemática lo más pronto posible. El tercer punto que quiero compartirte el día de hoy es que estudies el tema con tu cónyuge. ¿Qué significa esto? Que todo conflicto empieza por una diferencia en algún punto, en alguna situación en la cual no estamos de acuerdo cada uno de nosotros. Entonces necesitamos entender que si el tema es bíblico o es teológico, vamos a ponerlo de esta manera, tenemos que ir a la palabra de Dios. Específicamente tenemos que ir y preguntarle al Señor qué es lo que Él se refiere, o qué es lo que Él nos habla acerca de ese punto del que estamos tratando. Y si es un tema práctico, podemos estudiar artículos o libros, o preguntar a algunas otras personas que ya han pasado por esas situaciones o que tienen más experiencia en estos conflictos, en esto que hemos estado, que estamos viviendo, y preguntarles para que podamos en esos momentos tener un consejo de alguien que ha pasado, que tiene sabiduría, que ha adquirido sabiduría, que ha adquirido conocimiento, y que nos puede ayudar para precisamente poder resolver esa problemática, esa situación. Entonces tenemos esos dos puntos. ¿Cuál es? Si es un tema bíblico o si es un tema teológico, vamos a la palabra. Podemos entender y podemos ir directamente a la palabra. Si es un tema práctico, lo que tenemos que hacer en esos momentos es preguntar o leer o poder estudiar algunos libros, algunos artículos, o ir con alguien que nos pueda ayudar, que ya tenga más experiencia y sabiduría. Y eso es algo que nosotros nos vamos a dar cuenta en alguna persona por la situación de cómo lleva su matrimonio, cómo lo comparte, cómo lo lleva, y vamos a darnos cuenta de esa sabiduría que Dios ha puesto en cada una de estas personas. El siguiente punto, el cuarto punto, es que nos someternos a la enseñanza de la Biblia. Entonces es importante que entendamos esa parte, pero también debemos de entender un punto, varios puntos, pero una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que ir a la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, y en algo que no podamos entender, igual de la misma forma, pedirle a alguien algún matrimonio. Te puedes acercar al pastor, te puedes acercar a los líderes de matrimonio, te puedes acercar a la persona con la que te estás ministrando para poderle pedir consejo y poder entender lo que la palabra de Dios nos está hablando en esos momentos. Pero tenemos que ser bien claro y tenemos que estudiarlo minuciosamente. No tenemos que llegar al punto de ser religiosos, porque muchas veces caemos en la parte de la religión. Dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces tenemos que tener tenemos que tener un balance entre la palabra y el espíritu. Tenemos que escudriñar la palabra, pero también tenemos que buscar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé vida a esa palabra y nos dirija y podamos entender lo que verdaderamente Dios está hablando. Y es muy importante que escudriñemos, que no nada más estudiemos la palabra por encimita, sino que nos sometamos y escudriñemos la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo dijo claramente que escudriñamos las Escrituras porque en ella hay vida. Entonces, cuando hay algún conflicto en el matrimonio, si escudriñamos la palabra de Dios de una manera verdadera, de una manera consciente, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a resolver ese problema para que nuestro matrimonio sea mejor cada día. Y el quinto punto que quiero compartirte es que sometamos nuestros deseos y nuestras opiniones a los de tu cónyuge. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando tú estás en tu matrimonio y estás en un conflicto, estás en una disyuntiva, estás en una cuestión de desacuerdo, muchas veces tú quieres imponer tu voluntad. Y muchas veces hay un dicho que dice que muchas veces perdiendo se gana mucho. ¿Y qué significa esto? Tenemos que entender que si seguimos en el conflicto, si seguimos menguando, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces es importante entender que
tenemos que someternos a los deseos primeramente de Dios, y que puedas y escuchar la opinión de tu cónyuge para que sepamos cómo guiarnos, cómo poder resolver esa problemática. Entonces, como te digo, muchas veces perdiendo ganas. Hay un dicho que dice claramente eso. ¿Cuál es cuando pierdes? Cuando tú en esos momentos decides no poner tu orgullo como primero. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo, como lo veíamos en el primer punto, te lleva a la situación de querer siempre estar ganando, y no vas a resolver absolutamente nada. Pero cuando tú decides hacer a un lado tu orgullo y decides en esos momentos decir, bueno, ok, yo sé que no voy a ganar nada con esto, sino que al contrario voy a permitir que este conflicto se siga aumentando, entonces yo en esos momentos tengo que menguar, tengo que hacer a un lado mi orgullo y permitir que el Espíritu Santo me guíe en esos momentos para que podamos entender. Y es someternos, dice la palabra de Dios, que nos tenemos que someter a Dios y nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Entonces tenemos que buscar una ayuda, primeramente la de Dios y después la de un consejero espiritual, la de la persona que te está ministrando o la persona que Dios ha puesto para que pueda ayudarte en ese caminar, en ese andar diario, y para que Dios, a través de ese ministro, tus pastores, de los líderes de matrimonios o de otros líderes a los cuales tú estás rindiéndoles cuentas, porque Dios te puso bajo su autoridad, de estos líderes, de estos ministros, puedas ir con ellos y puedas platicar y puedas entender lo que Dios quiere hacer. Yo, una de las cosas que tengo y que comparto, cuando la pastora y yo regularmente empezamos nuestro matrimonio y teníamos conflictos, cuando nos damos cuenta que necesitábamos ir a consejería, cuando ya no podíamos resolverlos por nosotros mismos. ¿Y qué era lo que hacíamos? Primero consultábamos al Señor, y después íbamos precisamente con los pastores, con nuestros pastores, para que ellos nos pudieran guiar y nos pudieran dar un consejo para saber cómo resolver esos problemas. Y Dios, yo se los puedo decir en testimonio, que Dios fue fiel, ha sido siempre fiel, y siempre nos ha dado la victoria, y siempre nos ha mostrado a través de nuestros pastores, de nuestros ministros, que tienen mucha sabiduría y conocimiento de la palabra, cómo ellos nos han aconsejado de una manera en la cual Dios les ha dado palabra para que puedan guiarnos a nosotros. Y de la misma manera tú te puedes acercar a ese ministro, a ese líder tuyo que bajo el cual Dios te ha puesto bajo autoridad, para pedirle un consejo, y sobre todas las cosas reconocer que Dios es sobre todas las cosas, y que Dios tiene en tus manos tu matrimonio, tu familia, tu esposa, tu esposo, y que Dios no va a permitir que tu matrimonio se disuelva, sino que al contrario, lo que Dios está buscando es que cada día nos convertamos y seamos más sólidos, más fuertes, y que a través de esa unidad podamos nosotros compartir a un mundo que tiene una necesidad de Dios, a un matrimonios que hoy en día se disuelven de una manera fácil, a matrimonios que son desechables, que el mundo lo ha permitido y lo ha mostrado de esa manera, pero Dios no es así. Dios no creó el matrimonio para que fuera desechable, sino que Dios creó el matrimonio para que perduráramos, para que tuviéramos la victoria, y para que de esa misma manera nosotros se lo transmitamos a nuestras siguientes generaciones y ellos sean victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que te comparto estos 5 puntos, y estamos para servirte, estamos para poderte ayudar en lo que podamos hacerlo. Y ahí, como se los he dicho, están nuestros pastores, estamos nosotros como pastores, están los ministros de matrimonios, están los ministros, están los de varones, de mujeres, los de jóvenes, y te puedes acercar en algún determinado momento con cada uno de ellos para pedirle un consejo y para pedirle una guianza. Pero sobre todas las cosas, sujétate a Dios y sujétate a la persona o a las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre tu vida, para que Dios te dé siempre la victoria. Cuando nosotros sabemos reconocer que hay autoridad sobre nuestras vidas y pedimos consejo primeramente a Dios y a esas autoridades, Dios siempre nos va a dar la victoria. Así es que yo te aconsejo esto para que tu matrimonio siga adelante y sigas mostrando el amor y la gloria de Dios a todos y cada uno de las personas que están alrededor tuya, viéndote cómo testificas a través de tu vida, de tu matrimonio y de tu familia. Así es que te aconsejo, te doy estos puntos estos puntos para que puedas llevar a cabo tu matrimonio y seas victorioso en todo lo que hagas. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos para que sigamos a través de las cápsulas y estos temas de matrimonios. Tú puedas seguir alimentándote de la palabra y puedas llevar a tu matrimonio a buen puerto, a ese lugar de éxito, a ese lugar sólido,
que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él ya nos ha dado la victoria. Para gloria y honra del santo y todo por su nombre lo declaramos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das el día de hoy de poder compartir de tu palabra, y te pido en estos momentos que esta palabra se quede sellada en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que seas tú glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Padre, y que tengamos la humildad para reconocer nuestros errores y nos sometamos primeramente a ti, Señor, y a las autoridades que tú has puesto sobre nuestras vidas, para poder pedir ese consejo y llevar a buen puerto, Señor, el matrimonio que tú has formado, la familia que tú has formado, Señor, y que cuando estemos delante de tu maravillosa y toda por esa presencia podamos rendirte las mejores cuentas, para gloria y honra de tu santo y todo por su nombre. Te doy gracias en esta noche por los siglos de los siglos, en el maravilloso y todo por eso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos.